97.7 FM. Arca Media. Bienvenidos a Caóticamente, donde el caos de las ideas no se evita, se conversa. Soy Melissa Lazarus y esto apenas comienza. Lourdes. Oh, me sorprendí. Yo dije, ¿quién es ella? Acá está. ¿Cuál es mi cámara? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Sí, ya la vi. Ahora ya todos van a saber quién es mi invitada porque por eso esto es Caóticamente. Esto es el caos. Aquí pasa de todo un poco. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo episodio de Caóticamente por la plataforma de Arca Media en directo. Yo les recuerdo, como siempre, que ustedes se pueden suscribir y activar la campanita para que les llegue un chat, una notificación cada vez que estrenemos un programa nuevo de Caóticamente todos los jueves a las 6 de la tarde. Les saluda Melissa Lazarus, como lo pueden ver en pantalla, los que nos están viendo por YouTube, pero si nos escuchan por Spotify Podcast o por Apple Podcast, pues les habla Melissa Lazarus y me pueden seguir en redes sociales como @joylazarusl y también ustedes pueden seguir las cuentas de Arca Media en directo como @arcamedia en Instagram y también en TikTok. También estamos en TikTok, donde colocamos extractos de las entrevistas que realizamos en todos los programas. Yo estoy un poco nerviosa porque la persona que yo voy a entrevistar, ella hace entrevistas. No. Entonces es como que, cónchale, ¿y si lo hago mal? ¿Y si ella me termina entrevistando a mí? Ay, no puede ser. Pero esta persona también ha recorrido bastante, ya sea en Panamá como fuera de Panamá. Mi invitada ha estado en Univision, o sea, en Televisa, o sea, mi invitada de esta semana es nuestra compañera de cabina aquí en Arca Media, Mirna Ortega, periodista. También ella es mamá. Me veo? Ay, no, yo estoy preocupada. Ay, no, espérate, viste, ya me moví el cabello. Señora, estaba bien. Se ve bien. La yo que soy es así, linda es linda. También soy medio caótica en algunas cosas, así que las dos somos cáncer. ¿Ves? Por eso es que nos llevamos tan bien. Porque Caóticamente, pues la gente convierte las ideas en realidad, las ideas caóticas en realidad. Así que creo que eso es parte del esquema de Arca Media. Ay, sí, pero como escucharon, Mirna Ortega es mi invitada de esta semana. ¿Cómo pudiésemos iniciar? ¿Cómo una entrevistadora inicia las entrevistas? Y le hago la pregunta yo a usted. Yo creo que siempre es bueno tener una idea obviamente muy clara de a quién vas a entrevistar. Claro. Yo investigué quién es Mirna Ortega. Cosas buenas, yo hago la tarea, ¿no? Cosas buenas, lo bueno y lo malo y lo feo, como el clásico del western. Aunque no vi casi nada malo sobre usted. Qué bueno, eso me encanta. Sí. Como diría mi querido Tony de Andrade de Primer Impacto. ¡Qué bien! Ya viene ella con sus amigos, internationals. Bueno, imagínate, eso es parte de la vida de uno, ¿no? Son 35 años de estar en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. Estoy bien en la cámara, ¿verdad, Foncho? Señora. 35 años de estar en los medios de comunicación y lo dijiste muy bien, hiciste la tarea como siempre la haces. Estuve en Panamá, inicié mi carrera como reportera en Telemetro cuando no existía ni siquiera el concepto de Medcom. Telemetro, después estuve fuera y en toda mi vida he estado prácticamente en televisión, que he estado en medios nacionales e internacionales, pero básicamente porque también he sido corresponsal de prensa extranjera. También lo anotaste, Televisa de México. Yo tengo que admitir que ese ha sido uno de los trabajos que más me ha encantado en la vida, porque Televisa era otra cosa, y la mesa internacional de Televisa es muy exigente, pero a la vez era muy reconfortante cubrir temas de toda índole. Y luego estuve en Univision, este es otro capítulo que me vas a preguntar seguramente, 10 años en Univision, porque tengo el orgullo de haber sido la primera presentadora en español en un mercado que era bastante virgen en ese momento, que era el centro de la Florida, de la afiliada de Univision en esa área del estado de la Florida. Porque recuerda que ya existía una afiliada, más bien de la cadena, sí, que era el 23, donde estuvo mi querido colega Iván Donoso, pero acá era el 26. Había la necesidad de tener
noticieros en español, porque ya crecía la comunidad hispana. Estoy hablando de Orlando, Tampa, Daytona, eran montones de condados. Todo el estado de Florida. Sí, no, el centro de la Florida. El Recuerda centro de la que Florida. el estado de la Florida es bien amplio. Entonces, bueno, después te cuento cómo fue el casting y toda la historia, pero Claro sí, que así sí. fue. Y bueno, luego estuve de presentadora del canal de televisión aquí en Panamá, de Next, cuando inició. Eso también tiene un capítulo muy importante en la vida. Una de las primeras presentadoras. No, entonces, yo de fui Next. la primera Ah, la presentadora primera. cuando Ricardo Martinelli era presidente todavía y él decide hacer un canal de televisión que él aseguraba iba a ser la vertiente más certera de la información, más objetiva y todo lo demás, y trajo a todos los productores de la cadena RCN de Colombia para montar todo el estudio, y así se hizo. Yo recién llegaba de Estados Unidos y definitivamente fue una experiencia cuando me llamaron para que fuera yo la presentadora. Yo no había estado aquí por 10 años, pero sin duda alguna tenía su valor que yo hubiera estado afuera. Bueno, regresé y ahí estuve 8 años de mi vida profesional en Next Noticias. El noticiero inició conmigo sola a media hora, que creo que es lo ¿Sola? lógico. ¿Estuvo media Yo estaba, hora? estaba medias, Pero nada en más era media televisión hora. es mucho más fácil porque ya tiene como que como que un script de todo lo que van es a comentar. Sí, ¿no? claro, hay un guión. Sí, y eso no era como que era usted sola y que la no, para nada. Era un noticiero, comunidad Sí. móvil y todo. Y luego ya cuando ellos sintieron la necesidad, después de un año más o menos, de estar a la par de los otros dos canales, TVN y Metcom, entonces extendieron el noticiero a 1 hora y ahí entonces se incorporó Iván Donoso, que vino directamente de TVN, y entonces ya empezamos a agrandar el panorama que hoy está bastante reducido en ese medio de comunicación, pero yo me enorgullezco de haber sido la primera presentadora de ese canal, claro que sí. Ahora, con todo este resumen que usted nos ha dado de lo que ha hecho en sus 35 años de carrera, que hasta falta más, porque falta cómo llegó a Arcamedia y todo eso, pero eso lo vamos a conversar en unos instantes. Usted comentaba que 35 años de carrera, ¿cómo usted descubre que el periodismo era o es lo que usted quiere hacer o lo que usted quería hacer desde que se graduó? Bueno, mira, yo desde que me gradué, y lo has dicho muy bien, en el Colegio María Inmaculada, que fue una gran etapa de mi vida, que es inolvidable, yo ya quería ser periodista. Incluso si tú buscas en los anales históricos del María Inmaculada, te das cuenta que en mi anuario dice, yo quiero ser periodista Era muy idealista en ese momento por la libertad de expresión y toda esta Yo creo historia. que a esa edad todos éramos muy Sí, idealistas porque no sabíamos totalmente. cómo es el mundo real, Sí, ¿no? y entonces yo quería ser periodista. Siempre tuve esa curiosidad por tener todos los... Yo leía noticias enfrente del espejo. Yo agarraba el periódico, la prensa, que en ese momento era muy fuerte, de las noticias más importantes. Recuerdo, por ejemplo, la muerte de Hugo Espadafora, la primera plana. Yo me sentaba frente al espejo y yo leía como si yo fuera la presentadora de noticias. Pero más allá de eso, siempre tuve la curiosidad de saber un poco más de qué era la historia de nuestro país. Y siempre estuve en eso en mi vena. Y cuando yo me gradué, yo no podía estudiar periodismo en la Universidad Nacional. ¿Por qué Porque en no? ese momento solamente podían estudiar periodismo los graduados en bachiller en letras. Y yo era bachiller en comercio. Entonces, cuando yo llegué a la Nacional, me dijeron, usted no puede entrar a la facultad porque usted no tiene el título de bachiller en letras. Sus sueños se derrumbaron. Se derrumbaron, pero yo a esa corta edad creo que todavía tenía ese instinto de la persistencia, y fue el profesor René Hernández. René Hernández, él fue su profesor. ¿Cómo no? Y él fue era el director de la Escuela de Periodismo, no me dejará mentir, y fue él quien me dijo, no, yo te voy a permitir que tú estudies periodismo. Hizo todo lo posible. Y ahí también jugó un papel importante el profesor Rafael Ayala, varios factores que en ese momento nadie me sabía quién era, una niña que venía de la escuela. Pero entonces allí pude entrar a la universidad y allí estuve 4 años de mi vida, de verdad. Así que mientras que era reportera de Telemetro Reporta. Mientras que estaba en la U. Sí, yo hice la carrera de noche, porque mayormente toda la carrera la hice de noche, porque yo tenía que estar en mi trabajo de reportera durante el día. Y ya yo cubría Suntrax, ya yo cubría las protestas de Saúl Méndez, de Genaro López. Toda la vida. Sí, toda la vida. Yo llegaba apestosa a bombas lacrimógenas. Llegaba con olor a mostaza de las protestas, porque yo llegaba a estudiar en la noche.
Y bueno, entonces ahí fui entendiendo un poquito mejor el tema de la parte de reporteril, pero no puedo obviarte esta parte, Melissa, antes de que me la preguntes. Yo empecé mi trabajo como periodista con Itzel Velázquez. Itzel Velázquez, estoy segura que muchas personas la van a recordar. Ella fue la hija de Mario Velázquez. Ella ya falleció, era mi mentora y ella era la corresponsal principal de Televisa de México aquí en Panamá, en la época en que Jacobo Zabludowski dirigía Eco TV, que no es Eco TV el de aquí, sino el de allá. Y entonces ella me contrató porque ella quería hacer unos reportajes en el Darién y yo tuve que ir al Darién inicialmente. Y bueno, a ella le agradezco, ella quería una reportera mujer y mi mano era la que salía en todas las historias con el micrófono, el cubo de Televisa de México, y quien hacía el stand-up final era Itzel Velázquez, porque ella era la corresponsal, pero ella tenía pereza de hacer el trabajo sucio en la calle realmente. Entonces ella me mandaba a mí como reportera y mucha gente me llegó a decir en ese momento, ay, pero ¿por qué tú haces el trabajo y ella es la que sale en cámara? Pero no, yo creo que en ese momento uno está en la fase de aprender. De aprender y todo al lo que final, uno pueda. mira las ironías de la vida, al final yo fui corresponsal principal de Televisa de México aquí por 2 años. Y bueno, ya había fallecido y mira, pues entonces se cambiaron los papeles muchos años después. Pero por lo que yo veo que usted cuenta, o sea, usted luchó por lo que quería. Usted no simplemente dijo, ay, yo quiero ser periodista y ya, sino que le dijeron que no podía por no haber estado en ese bachiller, pero usted peleó porque usted quería eso, usted hizo Sí. de todo, porque yo veo hoy día que hay muchachos que simplemente dicen que quieren ser algo, pero no luchan por eso. No. O sea, yo recuerdo que yo inicié aquí sin paga. Y yo lo hacía feliz de la vida porque estaba haciendo lo que me gustaba y yo sentía que de una forma u otra, en algún momento, iba a tener algo, o sea, algún retroactivo. Pero yo veo que hay jóvenes que hoy día eso como que no les interesa o no quieren luchar por lo que uno quiere. Así y yo creo que es. eso ha sido el éxito que usted ha tenido, que usted peleó por lo que quería, usted hizo de todo por alcanzar sus metas y sus sueños. Por lo que me lleva a preguntarle ahora, usted comentaba que era reportera estando en la universidad. Sí. Y se siguió siendo su trabajo cuando ya se graduó. Mira, es que la historia de la graduación es otra. Yo me fui para Estados Unidos sin haberme graduado. ¡Ay, Dios y el casting, mío! por eso que te digo que el casting Pero es bien ya interesante va. y te voy a contar eso después. ¿Y Pero usted mira, por qué se fue a Estados Unidos? porque yo me casé con un, espérate, yo me casé con un coronel del ejército estadounidense. ¿A qué No edad? tiene nada que ver con la invasión, él no vino a la invasión ni nada que se parezca. ¿A qué edad? Yo tenía 25 años, iba a cumplir 26 creo, y lo conocí en una conferencia de prensa, no lo conocí por ahí, ni nada, rumbas, ni nada de estas cosas, en una conferencia de prensa. Él era el jefe, todavía está, él es el papá de mi hijo, el padre de mi hijo y uno de mis grandes amigos hoy día, eso es otra etapa de la vida. Pero mi ex esposo, padre de mi hijo, era el jefe de comunicaciones del Comando Sur y luego del Ejército Sur o viceversa, pero él estaba encargado de todo, es decir, él tenía toda la preponderancia y la importancia y él, bueno, nos conocimos un poco, él era bastante mayor que yo y nos conocimos y nos enamoramos y bueno, nos casamos y nos fuimos me tenía que ir a vivir, yo me iba a ir de indocumentada, mira, y en esa época no estaba Trump y no me iba a ir indocumentada, así que yo le dije, me tengo que casar porque yo no me voy a ir así. Y me fui a Estados Unidos ya casada aquí, me casé aquí, en lo que hoy es el edificio del Seguro Social. Bueno, ese era el edificio principal del Comando Sur, de la embajada estadounidense, donde ahí se hacían todos los trámites, los matrimonios y toda la cosa, ahí se hacían. Y no, yo tengo historia. Y ¿Usted se enamoró? Y entonces yo me enamoré y me fui para Estados Pero Unidos. ya va, O sea, ahora a lo vivir a que- Puerto Rico, no a Estados Unidos, Oh. a Puerto Rico, a San Juan, porque las bases militares, al cerrar en el 99, se trasladaron a Buchanan, que era la base de Puerto Rico. Ahí viví casi 1 año y medio en Puerto Yo, Rico. La isla la antes- conozco muy bien. Antes de que me cuente la siguiente parte que ya llevo para ustedes, no Ay, de lo que mi pasó madre. en Puerto Rico, yo quiero saber qué le dijo su mamá cuando usted estaba en la U y usted se enamoró de un coronel y usted dejó la U por... Ella estaba feliz, por- estaba ¡Ah! absolutamente feliz. Ella siempre, yo creo que ese era como que su sueño, que sueño, yo me que fuera a se vivir a casa- Estados Unidos, cosa que no era el mío.
Que hay gente que en esa época quería ir a Estados Unidos, quería tener residencia. Yo la verdad es que no entendía nunca nada de eso. Fue una cosa fortuita. ¿Qué le pasó? Porque se enamoró. Y me pasó ya. súper cómico. Había una silla vacía al lado de la rueda de prensa y el gringo vino y me preguntó, ¿alguien está sentado allí? Y yo dije, no. Y se sentó y bueno, ahí conversamos y nos hicimos novios y ya la historia, lo demás es historia. Entonces, Puerto Rico, ¿qué fue lo que más le gustó? A mí me encanta Puerto Rico. Todavía tengo grandísimos amigos en la isla. Usted hace muchos amigos, ¿eh? En todos los lugares que va, por lo que veo, usted hace buenos amigos. Todavía tengo excelentes amigos periodistas que viven en la isla, que ejercen. Y mi compañero de 10 años, Paul Gamache, que leyó noticias conmigo 10 años, Reloj, él también es puertorriqueño, es una de las personas que yo más quiero en esta vida. Todavía somos muy amigos, hace un par de años que no lo veo. Él está todavía en Orlando. Pero lo de Puerto Rico, yo tengo que decirte que antes de ir a vivir a Puerto Rico, yo conocí mucho de la isla porque iba muchas veces. Y bueno, sí, a ver, el casting fue otra cosa. No sé si me vas a preguntar. Claro, o sea, ¿qué pasa en Puerto Rico que le cambió la vida? Bueno, mira, Pero ya va, usted seguía siendo esposa del coronel cuando llega. Totalmente. Okay, cuando pasa lo que nos va a contar. Bueno, Mira, yo estaba un día en la playa y que eso es lo que hacía más en Puerto Rico porque no estaba trabajando. Sí. Comencé a ver un periódico. En ese entonces todavía había los clasificados en los periódicos. Era el San Juan Star, que era un periódico bien importante para la comunidad estadounidense. Bueno, hispana, sí. Ajá. Entonces yo vi el anuncio que decía, se busca presentadores, se va a hacer casting en el Hotel Hilton de San Juan. Se va a buscar una persona para presentar el noticiero de la afiliada de Univisión en el centro de la Florida. Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo nada, yo voy a mandar mi demo tape. En ese momento era así, no era tan sofisticado como ahora. Yo mandé mi casetcito y mandé mi currículum y para sorpresa mía me llamaron. Entonces yo me arreglé, no sé qué, me fui toda emocionada al casting y cuando llego al lobby del Hilton estaba lleno de mujeres boricuas, todas bellas, todas espectaculares. Yo dije, bueno, mija, aquí voy a hacer la luchita. Bueno, me senté. Vino el momento de la entrevista con un señor que se llama Jorge Friguls, cubano-americano, que fue mi jefe por 10 años. Y ya les di el spoiler. ¿Y qué pasa? Hicieron el casting, todo, pero a mí se me olvidó el currículum impreso. No lo llevé. Entonces él me dijo, bueno, trae el currículum más tarde y me lo dejas en el lobby que yo lo voy a revisar. Bueno, cuando yo llegué más tarde al Hilton del San Juan, lo llamé, él bajó de su habitación y yo le digo, mira, señor Friguls, aquí le traigo el currículum que se me olvidó. Pero ya escogió a la persona, ya hizo todo el casting. Yo así de aventada. Y él me dijo, sí, ya hicimos todo el casting y ya escogimos. Ay, qué pena. ¿Y sabes lo que me dijo? Nunca se me va a olvidar. Me dijo, sí, ya escogí la presentadora y la tengo enfrente de mí. ¿Y usted qué hizo en ese momento? No, yo creo que en ese momento, ahorita lo siento con más emoción que en ese. En ese estaba como que de verdad. Y entonces me dijo, sí. Tenía 25 años. Sí, y no, va un poquito más, tenía como 27, ya iba, yo estaba como en los 27, 28, y sin mala cronología no me falla. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Allí él me dijo, mira, yo vi tu demo y me encantó, él no podía creer las cosas tan bellas que estábamos haciendo en ese momento en Panamá en televisión, y él vio sobre todo un programa que yo hice con mi colega Alexandra Siniglio, en La Mira, que habíamos tenido a todos los candidatos a la presidencia en el centro del escenario, ya era Metcom, y entonces todos los invitados alrededor, pero era como si fuera la mira de un telescopio o de una cuestión. Eso lo hizo José Luis Rodríguez, el Pumita, un productor muy reconocido en Panamá, que lo voy a traer al programa porque es una de las personas que más marcó mi vida. Y allí él me dijo, oye, increíble, pero qué programa tan bien hecho. Y ahí lo demás también es historia. Me mudé entonces a Orlando, donde estuve 10 años y arrancamos. ¿Y su esposo? Él se quedó en Washington, en ese momento se mudó para Washington, yo me quedé en Orlando y ahí pues entonces ya empieza otra historia porque fueron 10 años de mi vida. Mira, te lo digo rapidito porque sé que el tiempo es oro. Allí realmente no solamente éramos los primeros presentadores para el habla y para la comunidad hispana. La comunidad hispana en ese momento en el centro de la Florida era eminentemente boricua. Era casi 90% boricua. Ahora eso ha cambiado y comenzó a cambiar porque llegaron venezolanos, colombianos y todo lo demás. Ahora hay de todo. Ahora es más mezclado en Orlando, pero Kissimmee, todo eso era área fundamentalmente puertorriqueña. Entonces yo no tenía ningún acento boricua.
Es más, yo diría que para la misma cadena y para Univisión Era era mucho como hasta mejor. inconveniente, no Ah, no, sé, porque a lo mejor inconveniente. les hubiera gustado una persona boricua con el acento y todo, pero bueno, mi compañero sí era puertorriqueño, yo panameña, lo que le llamaba la atención mucho allá era que yo tenía un acento bastante neutral. Sí, es que los panameños Ajá. por lo general tenemos ese Entonces, acento neutro. allí empezamos una nueva etapa y la verdad es que yo tengo muchos buenos recuerdos de esos 10 años de mi vida. Eso fue en Univisión. Univisión Central Florida, que era el canal 26. ¿Qué es lo que más recuerda de esa época? ¿Qué era lo que más le gustó de estar en Univisión? Bueno, mira, yo tuve un acercamiento muy profundo con la comunidad hispana. Teníamos un segmento que se llamaba La Voz del Inmigrante y mira cómo las cosas han cambiado muchos años después. Todavía tengo muy buena relación con los abogados porque ¿qué hacíamos allá? Te lo cuento rapidito. La gente nos enviaba cartas con sus problemas de inmigración que no podían resolver, que estaban a punto de ser deportados. Había miles de historias y entre un equipo de producción y yo escogíamos la historia que iba para cada semana y los abogados, que eran de firmas muy reconocidas allá, que manejaban temas de inmigración, resolvían los casos que eran posibles resolver a través de lo que ellos llamaban pro bono, es decir, lo hacían gratuito. Y llegamos a traer incluso a un niño de República Dominicana, que yo me encargué del caso personalmente, porque era un niño que no había visto a su madre hace muchos años, y la mamá ya era ciudadana de Estados Unidos, pero por temas burocráticos no lo había podido traer. Y en definitiva, el niño regresó a Estados Unidos a vivir con la mamá gracias a toda la gestión del segmento. Y yo creo que eso fue algo muy gratificante. Sí, conectó mucho más con, Sí. con las personas o entendió un poquito más. Digo, usted también era migrante en ese momento. Totalmente. A Y- pesar de que sí estaba legal, pero migrante es migrante. no, y lo más lindo que me dejó ese momento en Estados Unidos, para que sigas a tu siguiente pregunta, mi hijo David Alexander Conover Ortega, que es mi gran bendición de 22 años, tiene hoy día, viene ahora en diciembre, así que lo voy a traer a la cabina. Para que conozca. Pero entonces, ¿en qué momento nació? Si su esposo estaba en Washington y Bueno, usted oye, pero es estaba que en ella quiere saber las Orlando. intimidades. Claro Bueno, que sí. nos reconciliamos, nos volvimos a ver, porque Ah, hubo, pero es que se hubo habían dejado. un distanciamiento, porque claro, yo me fui a un lugar donde él no podía encontrar nada que hacer y se fue a Washington, vino los atentados del 11 de septiembre, marcaron también, porque él estaba cerca del Pentágono, al trabajar para una firma de asesoría del Pentágono, temas de seguridad. Él estaba muy cerca del Pentágono cuando ocurrieron los accidentes y nos tocaba a nosotros estar al aire, todas las afiliadas nos tocaba estar al aire en el 11 de septiembre porque era una emergencia nacional. Claro. Entonces, cada mercado en Estados Unidos es por mercado, tú sabes. Entonces, cada mercado, me refiero a cada área en Nueva York, véase California, o sea, cada área tenía que estar sus anchors, sus presentadores. Sí, que todos son distintos. Sí, porque cada mercado tiene sus propias necesidades y su propia información. Ahí todavía estaba Jorge Ramos y Marilena Salinas, pero ellos ya eran el nacional. Entonces el nacional se transmitía desde Miami, pero cuando era cosas así como huracanes, que esa es otra etapa, huracanes, 11 de septiembre, eran emergencias que cada mercado tiene que saber qué está pasando. Entonces, así con todo y eso, yo empecé a llamarlo, no funcionaba nada, y eso fue lo que nos hizo al final volver y que él regresara a Orlando. Y te voy a decir la verdad, sí, eso fue lo que marcó. Y bueno, y entonces después ahí nació mi hijo David, ¿no? Después de ¿Pero todo su hijo eso. es David o es David? Bueno, es que él es panameño y le gusta decir que sopa, le gusta su arroz ¿En con guandú. serio? Él, si yo llego a Estados Unidos sin la latita de arroz con coco y guandú, Ajá. me mata. Y si no llego con el ajichombo y la cosa, ¿En él es habla muy bien español, lo escribe. Obviamente su idioma principal es el inglés. Pero él ama Panamá y quiere venir ahora en diciembre. En diciembre, sí, va a venir. El fulo viene. Le salió fulito. Entonces, termina Univisión y ¿qué pasa? ¿Va a Televisa o regresa a Panamá? No, mira. Y bueno, y la parte de los huracanes no te la conté rapidito. Y los huracanes también fue otra experiencia muy tenaz, porque cada 30 de junio inicia la temporada de huracanes y termina el 28 de noviembre. Y esos meses, los primeros meses, son muy difíciles cuando hay advertencias de huracanes. Ahí aprendí también cómo se sigue la trayectoria de un huracán, cómo se debilita. Puedes transmitir, nos tocó transmitir con el huracán encima del estudio, porque tú empiezas a saber que viene el ojo del huracán, dónde está y cómo se va moviendo y cuándo va a tocar el estudio. Entonces, también eso es bien impactante. Ahí yo me acuerdo que en uno de estos huracanes estuvimos casi 5 días acuartelados porque no podíamos salir.
no porque el huracán ya había porque el huracán ya había pasado causando sus estragos y sus daños. ¿Y qué pasaba? Estaban todas las calles imposibles de transitar, entonces nos dejaban 100% en la casa, perdón, en el estudio. Pero bueno, es parte de lo que pasó. ¿Qué me ibas a preguntar? Se me olvidó. O sea, luego de Univisión, ¿vamos a dónde? ¿A Panamá? ¿Regresamos a Panamá o Televisa? Por razones personales me regresé a Panamá. Yo venía por un tiempo y entonces... ¿Y su hijo se quedó allá? No, mi hijo vino conmigo y ya él se regresó obviamente para estudiar y eso, pero sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo regresé por un tiempo por razones personales, repito, y allí me empezaron a buscar y Televisa me llamó para que yo fuera, primero fui corresponsal de RCN de Colombia. Oh. Ajá, entonces allí hice, por ejemplo, la cobertura de cuando estaba María del Pilar Hurtado, que era una mujer que estaba asilada en Panamá, que Uribe le había dado asilo en Panamá por un tema político de allá de Colombia. Y bueno, allí comencé a hacer notas para RCN Colombia. Luego Televisa me llama y yo empecé a hacer trabajo con Televisa, con Pipe Terán, el camarógrafo. Y empezamos a hacer trabajo con Televisa. Y como te digo, para mí fue uno de los momentos más increíbles de mi época periodística porque eran temas súper interesantes, Melissa, totalmente variados, muy exigente la mesa. Tú mandas tus temas a la mesa internacional, ellos te desechan de 7, te desechan 8. Entonces tienes que tener mucha suerte para que te aprueben una historia. La edición es muy complicada porque ellos tienen que revisar cada detalle de los guiones, cada punto, cada coma, que todo se entienda. Bueno, pero era realmente increíble trabajar con ellos. Aparte que pagaban muy bien. Pero, ¿qué pasa? Allí, en ese momento, yo decidí quedarme más tiempo en Panamá y me llamó Next, el equipo de Next que estaba formando Next. En ese momento estaba todavía el presidente Martinelli en el puesto. Ajá. Y entonces yo dije, bueno, y me ofrecieron un súper buen salario. Y dije, oye, ¿sabes qué? Me estoy divorciando y no sé cuánto. Y yo me voy a quedar por un año para ver qué tal. Cuando yo comencé a ver que trajeron a todo el equipo de RCN Colombia, estos colombianos que venían con todos los hierros, como decimos en Panamá, yo dije, oye, este proyecto suena interesante. Y bueno, ahí me quedé 8 años. Sí, o sea que usted no tiene como que tanto tiempo aquí en Panamá, por decirlo de una forma. No, ya tengo, yo regresé en el 2010, o sea que... Tiene 15 años. Sí, yo tengo años de haber regresado y ya no me veo para ninguna parte, al menos que... Ya no se ve. No, yo no me veo en Estados Unidos. Yo me veo en nuevamente. Estados Unidos visitando a mi hijo, pero viviendo allá no creo, fíjate. Yo he encontrado otras cosas que me satisfacen más en la vida. Y en Panamá, yo no sé de cómo verdad, interpretar eso, ¿no? No sé cómo. Interprétalo. Oiga, ahora que usted menciona que ya se ha quedado en Panamá, lamentablemente, porque digo lamentablemente, el tiempo aquí está medido. Son las Bueno, 34, tenemos sí, cuánto más ya la vida. tenemos hasta que Manuel Motiva llegue. Hasta que por ahí viene Manuel Motiva, ajá. Que ya después, en unos cuantos meses, ya vamos a poder tener tiempo limitado para hablar todo lo que queramos. Súper. Pero usted me comentaba justamente afuera que ha estado en varias campañas políticas. Sí. Cuénteme cómo ha sido ese paso, cuál fue la primera en la que usted estuvo. O sea, ¿cómo llega a estar en la política? Bueno, recuérdate que yo cubría asamblea, yo era reportera de cubrir asamblea, junto con Atenógenes, todo este equipo de gente que ustedes ven hoy en televisión, Atenógenes, Álvaro, Hugo, aunque Hugo era más bien competencia en ese momento porque Hugo estaba en RPC y en ese momento era competencia, un gran amigo. Entonces yo era reportera de asamblea y de presidencia de la República. La primera campaña que cubrí fue cuando, en 1994, cuando hubo muchos candidatos, entonces a mí me asignaron cubrir el candidato Ernesto Pérez Valladares, con quien tengo una excelente amistad, y a Rubén Blades. Entonces esa fue la primera campaña que cubrí como reportera. Ya después de eso, ya sabemos el resultado de esa campaña, ganó Ernesto Pérez Valladares. Repito, es una de las personas que le tengo un gran aprecio a nivel personal. Y luego, ya más adelante, cuando ya dejé todo este tema de la televisión, me fui a trabajar con 2 campañas. Yo nada más trabajaba la parte de medios, conste. Sí, usted no tiene la culpa si la gente no, pierde que o si ganaron gana, o perdieron, no. ese es problema de ellos. Pero yo tengo una muy buena relación todavía con Baby Valderrama, con quien trabajé, y también con Melitón Arrocha, con quien también trabajé.
la parte de medios y bueno, es parte del quehacer periodístico. No es lo mío, pero lo he hecho. Sí, ahí fue, yo la conocí cuando estaba en la campaña de Melitón. De Melitón, que nos sí, claro. vimos en el Hotel Las Américas Golden Tower. Sí, ¿qué era lo que había ahí? Creo que él estaba anunciando que era el candidato que más firmas había recogido. Era una cuestión de esas. Y yo vi a Mirna Ortega, yo ni siquiera sabía quién era él. Yo vi a Mirna y es que yo te escucho todas las mañanas, todas las tardes. Y yo dije... O sea que Melissa me cae bien. Ella es caótica igual que yo, así que no tenemos nada que perder. Cuenta. Y el tema más polémico que Ay, no sé, que yo, o por lo menos del tiempo que yo llevo conociéndola a usted, el tema como que más polémico y de lo que he investigado ha sido el de Ricardo Martinelli. Ajá. Pero es que usted estaba en la campaña de José Raúl Molino. No, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Ajá. Rapidito, mira. Ajá. Yo a José Raúl Molino tengo el honor de conocerlo desde hace más de 30 años. Él era vicecanciller de Julio Linares cuando era periodista. Uh-huh. Lo conozco, hemos sido muy buenos amigos de periodista a fuente y viceversa. Cuando él me llamó, todavía no estaba definida la candidatura por los temas que ya sabemos, de Claro. si iba a ser Ricardo Martinelli o si iba a ser José Raúl Molino. José Raúl Molino. Ajá. Entonces, cuando él me llamó, yo le dije, mire, señor Molino, yo a usted le tengo muchísimo cariño, lo conozco y lo respeto mucho y lo admiro. Pero, porque también debo decirte que fui su amiga cuando él estaba en momentos críticos, cuando él estuvo preso. Ok. Entonces, esas amistades yo creo que son las que realmente, pues, yo le tengo mucho cariño. En fin, ¿qué pasa? Yo le dije, yo vengo a trabajar con usted. A mí no me involucren en la otra parte de la campaña que no está definida, porque estoy en desacuerdo con muchas cosas y no voy a caer nuevamente. Entonces yo no quisiera involucrarme en esa parte de la campaña. Todavía eso no estaba definido, así es que yo acepté, necesitaba el trabajo, acepté, pero las cosas fueron tomando otro rumbo, que creo que él no estaba muy claro en lo que estaba pasando tampoco, y fueron tomando otro rumbo que a mí realmente, un rumbo con el que yo no estaba de acuerdo. De acuerdo. Entonces, ya cuando fue la situación de que se define un poco mejor y el señor Martinelli se va a la embajada de Nicaragua, a mí me pidieron que yo fuera a la embajada, a guiar a los medios, a la gente que estaba llegando para darles opinión. Yo no hago ese trabajo, Melissa. Esa no era la función para la que a mí me habían convocado. Me convocaron para ser portavoz de todo el pensamiento de José Raúl Molino y de lo que podría ser su campaña, no de la otra vertiente. Entonces, cuando las cosas comenzaron a tomar ese rumbo y yo vi algunos elementos que no me gustaron, yo dije, yo no puedo estar en esto. Por más que necesite el empleo, yo no puedo estar en esto. Entonces, valores. yo dije, señores, yo aquí no voy a estar. Y creo que fue un estallido muy emocional mío, lo admito, pero al final creo que mucha gente, yo también recibí el apoyo de mucha gente que me decía, y todavía me lo encuentro en la calle, hay personas que me dicen, oye, yo seguí tu caso. Yo dije, ¿yo fui un caso? ¿De qué? No entiendo. Y personas que han hecho foros de violencia en las redes sociales y cuestiones, en la política, mujeres y no sé qué, me han preguntado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque me han dicho, ¿sabes qué? Si tú querías seguir en esa vertiente de tu carrera, que ha sido bastante respetuosa de tu nivel ético, entonces no. Entonces tú hiciste lo correcto. Entonces yo creo que el problema, para resumirte, el problema no era con José Raúl Molino, y creo que él lo tiene muy claro. El problema era con la otra vertiente de esa campaña, que era el área de Ricardo Martinelli, con la que yo no quería volverme a involucrar. Y entonces ahí terminó todo. Entonces yo dije que yo no quería y por eso yo me salí. Creo que oportunamente, dentro de todo fue oportuno. Y ahí tengo que decirte que recibí espaldarazos, así como muchísimas críticas, pero creo que al final él tiene el mensaje bastante claro de lo que ocurrió. Sí, yo soy muy creyente que cuando uno no tiene paz en algo, independientemente de la plata y de todo lo que te puedan ofrecer, si tú no sientes paz, si tus valores se ven comprometidos, tu ética profesional se ve comprometida, uno no puede estar. Pero sí recuerdo también que usted en una entrevista que dijo que habían sido las 2 peores semanas de su vida. Sí, porque hubo mucha presión y vi muchas cosas. No correctas. Escuché muchos temas que realmente yo no estoy familiarizada con eso, con ese manejo. O
sea, no es el manejo al que yo estoy acostumbrada en materia periodística, no. Entonces yo dije, primero no conozco cómo se manejan esas fuentes o esos temas, no practico ese tipo de cosas, entonces yo creo que no voy a encajar bien, no voy a encajar. Y ¿sabes qué? No estaba encajando bien. Y me lo dejaban saber muy claramente algunas De unidades, paso. que yo no iba a encajar en eso. Entonces yo realmente decidí apartarme y de verdad que no. Entonces ya yo había trabajado y había experimentado algunas profundidades, algunos abismos, y yo no iba a volver a caer en eso. Entonces decidí, y de verdad decidí salir. Y creo que fue un estallido en redes sociales. Yo ni me había dado cuenta de que había sido tendencia en la mañana, pero me llamó Sí, Atenógeno señora. Rodríguez y me dice que, amiga, ¿qué está pasando? Y yo le digo, Hasta "¿Qué nosotros la ¿Qué pasó? llamamos". ¿De qué? Me dice, estás en todas las redes sociales. Yo no Hasta tenía ni idea. nosotros, Entonces sí. digo, a ver, yo creo que hoy soy feliz plenamente y te digo, como lo dije hace un par de semanas aquí en la inauguración de las nuevas instalaciones de Arcamedia, yo estoy profundamente agradecida de Edwin Cabrera, porque te digo la verdad, Melissa, yo nunca había trabajado con el profe. Eres el mejor jefe de todo el mundo. De verdad, estoy muy agradecida con esta oportunidad que me ha brindado en 35 años de carrera, tanto él como Rubén Arosemena, Los dos mejores jefes que de todo fue el con mundo. la primera persona con la que yo hablé. A Rubén también lo conozco desde que fue secretario de la Asamblea Nacional, de legisladores que no eran diputados. Y de verdad, yo les agradezco a ambos esta oportunidad porque es el momento más pleno de mi carrera. De verdad. Antes de irnos para esta parte que me está comentando que se siente feliz y plena, ¿volvería a trabajar con José Raúl Molina? Perfectamente. Perfectamente, pero con él. Sí. Con él, sí. Y con condiciones claras. Y yo te digo una cosa, sí, yo creo que como en ese momento también estaba la dicotomía esta de que quién era el candidato, o él Sí. o el otro. Entonces allí hubo como que ahí flaqueó un poco, flaquearon varios frentes. Entonces, creo que me gustaría un día verlo frente a frente Ay, a y mí abrazarlo. también. A mí también me Y gustaría decirle, abrazarlo. usted Sí. sabe bien, presidente, que yo, todo lo que usted siempre me diga, lo que yo le diga a usted va a ser en la más absoluta franqueza y honestidad. Lo estimo sin ningún interés de nada y lo aprecio y reitero mi admiración. Y creo que las cosas que está haciendo las ha hecho con contundencia, la contundencia necesaria para este país. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero Como en todo. Pero como en todo, pero que de mí siempre va a tener una sincera y franca amistad. Así que yo creo que ahí yo no tengo problema con eso. Yo estoy segura que él tampoco, conociéndolo un poco. Comentaba entonces que en esta etapa de su vida se siente feliz, se siente plena, está en Arcamedia con su programa Más de 4. Supongo que hace más cosas, pero ahora yo quisiera saber, o sea, usted se siente feliz, usted está plena, tiene el corazoncito, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¡Ay, no va bien! O ya va. ¿O usted considera que para ser feliz y plena no hace falta tener a un amorcito por ahí? Amorcito corazón. Bueno, yo he tenido varios amorcitos corazones. ¡Ay, santo, señora! Yo he tenido varios corazoncitos por allí. Sí. Después que se separó. Claro, por supuesto. Después de eso he tenido mi par de corazoncitos allí que he querido mucho, ellos me han querido también. Ahorita estoy casi que ahí como que viendo una posibilidad muy interesante. No quiero, él no va a escuchar esto, yo sé que él no lo va a escuchar porque él anda en su vuelta, pero Ay, yo quiero, ahora me Pero dejó con sí, intriga. Usted me tiene que contar fuera de cámara. no, incluso esta mañana me mandó un mensaje más bonito y toda la cosa. Un y párrafo. ahí estamos y tú sabes bien que tú más o menos me conoces y bueno, creo que ahí puede haber una posibilidad interesante de amor. Estoy en shock. Pero el tema con el amor es que yo soy demasiado apasionada, entonces... Dicen que los ¿viste? cáncer... Yo no creo en esa vaina de signos. Yo y tampoco eso. creo en eso de los signos ni nada de eso, pero dicen que los cáncer son muy apasionados. Yo me apasiono, me pongo muy romántica. Bueno, a esta edad ¿intensa? de mi vida... Intensa. No, intensa no, fíjate, Pero al apasionada contrario. en el sentido de que usted escribe te amo a cada Yo me rato. yo me pongo a escuchar solita canciones de Francisco Cepeda en el carro, Quédate más, me pongo a escuchar Los Panchos, Eddie Gourmet, Luis Miguel, y me da
la vaina de Rafael, de Manuel Alejandro y vainas de esas. Es de las apasionadas que quiere estar encima de la persona. No. Cada uno, no, realmente, pero yo soy de decir cositas. Bueno, la gente piensa que uno a veces es como duro, como que, ay, esta periodista, quién sabe, es como toda fría, toda indiferente, toda, quién sé, que me va a interrogar, algo así. Pero no, las periodistas somos chéveres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Melissa? Yo te conozco a ti, tu crush también, así que no vamos a hablar de eso. ¿Que cómo? No vamos a hablar de crush, por favor, de eso no. Usted tiene un crush por ahí, que Yo ya tengo es uno. público, así Ay, que a yo la vida. lo puedo decir. Dígalo, si a mí no me El importa. crush de la señora Mirna Ay, qué feo se escucha Ortega. eso de la señora. Bueno, de la joven Mirna Ortega, de la compañera de aquí Ay, de eso cabina. suena mejor, sí, Mirna exacto. Ortega. Ay, no. Katin Vázquez. Ella un día me confesó que cuando ella era más pequeña, bueno, más joven, Más joven, más pequeña, no. más joven, ella se había enamorado del señor Katin Vázquez y ella se lo dijo. No, yo no se lo dije. No, yo no. Ah, no, usted no se lo ha dicho. No inventes. No. Cortemos. Edita esa parte. No me importa. No, mentira. Hombre, eso se va a ver así. Yo lo que pasa es que siento que el señor Ricardo Ortega Vázquez es un hombre muy inteligente. Y uno oye, dice por ahí Almudena Grandes, una gran escritora que ya falleció, española, que el amor, cuando uno admira a una persona, hay mucho más. O sea, yo creo que cuando yo lo escucho hablar, y siempre desde hace muchísimos años atrás, creo que es un hombre inteligente, un hombre que sabe hablar, que expresa bien sus ideas, con demasiado conocimiento de demasiados temas. Y de verdad que, bueno, sí, siento admiración por el señor Ricardo Ortega Vázquez, mucho respeto. Y de verdad, pues sí, uno dice a veces que, ay, mira, qué interesante, ¿no? Y Qué verlo, guapo, ¿no? Qué qué elegante guapo, también, qué porque no hay ninguna elegante. duda que es muy elegante y que siempre está bien ataviado y bien Claro, vestido, ¿no? Y por todo. supuesto. Hasta en momentos críticos como los que han ocurrido recientemente, que recuerdo que alguien como que tuvo algo en redes sociales con él, que se lo encontró, que no sé qué manera de comportarse tan elegante y tan apropiada de un administrador del canal de Panamá. Yo creo que no hay nadie mejor que hubiera podido hacer ese puesto que el señor Ricardo Ortega. Ah, mira, ya le está tirando todas las No, flores, no. señor Katin, señor Con Ricardo. con todo el respeto que se merece. Oiga, ya estos últimos minutos finales que los Tenemos, quedan. ¿cuántos minutos? 5. Un poquito más de 5. Ay. Como 8. Cobertura que más le ha gustado o a quién ha sido la persona que más le ha gustado entrevistar. Pueden ser varias. Cobertura que Ya más sea me ha estando tanto en gustado. Univisión, Televisa, cuando fue corresponsal en Colombia o ahorita aquí en Más de 4. Bueno, la primera vez que fui a Cuba fue muy interesante conocer todo en terreno, ver la realidad de la isla. Creo que esa fue una de las coberturas más importantes de mi vida. De verdad que regresé con muchas incógnitas, muchas preguntas, muchas tristezas. Creo que esa ha sido una de las coberturas más interesantes. Entrevistas importantes he hecho muchas, pero me acuerdo una que le hice a René de Calle 13, residente Calle 13. ¡Wow! Sí, me pareció un hombre también muy Inteligente. Sí, Digo, muy creativo, muy inteligente y muy intelectual en Él su tiene propia unas manera. convicciones claras. Sí. También cuando vine a entrevistar una vez me pidieron en Univisión que querían que entrevistara a Rubén Blades. En ese momento él era ministro de Turismo todavía, tuve que ir a Tlapa a entrevistarlo, pero ellos querían eminentemente la parte artística y la verdad es que yo me sorprendí mucho porque Rubén me contó cosas que de verdad yo no sabía. Por ejemplo, él me contó que su amor por Puerto Rico, el significado de Cheo Feliciano en su vida, cuál había sido, me habló de su ideología política. Y yo creo que también Rubén es un hombre que yo respeto mucho y también siento que es un gran baluarte de nuestro país, independientemente de lo que opinen algunos. Te he entrevistado a gente muy importante. Sí, de verdad que sí. A ver, he hecho otras coberturas importantes, cumbre de presidentes que ya no me llaman la atención, pero que fui, hace un copy-paste y es la misma cosa en todas, pero sí, no sé, mira, también hice una vez una historia, para terminar, de Zach Hernández, el sargento que murió, puertorriqueño. No tenemos tiempo de contar la historia, pero yo tuve que ir a Puerto Rico a buscar esa madre de Zach Hernández y encontré a su madre allá en un pueblo bien lejano en Puerto Rico.
Y bien triste, ¿no? Cómo su hijo murió en Panamá. Todavía tenía la duda de quién había sido el asesino de su hijo. Y luego tuve que venir con esa versión, regresar con la versión de la madre dolida en silla de ruedas, que llora a su hijo todavía. Y, ¿sabes? Venir con el cassette prácticamente de toda una historia de una vida y de verdad que te terminas destruyendo tú misma, ¿no? Porque de verdad impresiona y todo. Tuve que confrontar al que ella decía que era el asesino de su hijo, tuve que confrontarlo y decirle, mira, ella dice que tú eres el asesino de su hijo, entonces estar frente a la otra parte de la moneda también es muy complicado, pero creo que son acontecimientos en la vida periodística de uno inolvidables y realmente importantes. También cuando cerraron las bases norteamericanas en Panamá en el 99, ahí yo me iba también y yo me sentía como parte de esa transferencia, porque yo también me tenía que ir de mi país, que yo amo mucho, con sus desavenencias, sus desacuerdos, sus diferencias. Somos un país maravilloso, entonces yo me tenía que ir también. Y al verla, hice la historia, creo que fue para CBS Telenoticias, cuando CBS tenía un capítulo en español, era CBS Telenoticias. ¿En serio? CBS No, Telenoticias, no me la sabía. con sede en Miami, sí. El presentador era Raúl Painberg y Sergio, ¿cómo era? No me acuerdo, pero no. Yo era la corresponsal de CBS Telenoticias en Panamá. CBS tenía ese capítulo en español, creo que ya lo cerraron. Y a mí me tocó cubrir, me mandaron la misión de cubrir al último soldado estadounidense que saliera del suelo panameño. Y para mí fue muy nostálgico, ¿no? Porque ver cómo se iba él, pero yo también sabía que me tenía que ir. Y francamente estaba en un momento muy bueno de mi carrera, pero la vida es así. Te da sorpresas, como dice nuestro querido Rubén Blades. Sí, como dice Forrest Gump, la vida es como una caja de chocolates, uno nunca sabe lo que te va a traer. Cine, ese es otro tema que me gusta mucho. Ay, pero no. Un día hablamos de cine. Otro día. Venga, ya, la última pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo le ha cambiado la vida el periodismo? El periodismo, ¿cómo me ha cambiado la vida? Claro ¿O que qué sí. es para usted Mira, el el periodismo es humanidad, donde tú pierdas el sentido de humanidad, el sentido por el valor de la gente, el sentido de ver a la persona que está allá abajo cuidándonos de los carros, señor Eliezer, por la señora que viene aquí todos los días a limpiar. El día que tú pierdas ese sentido, pierdes todo el amor por el periodismo. El día que pierdas el amor por llegar a una comunidad, por viajar hasta el Darién, por encontrar esas historias, esa maravilla que representa el ser humano y sus múltiples necesidades, yo creo que ese día dejas de ser periodista. Y eso es lo que más me acerca a mí, me acerca más. El periodismo es un tipo de poesía, es poesía en tu vida. Puedes encontrar amor, decepción, traición, alegrías, esperanza, ilusión. Y yo creo que el periodismo eso resume tu vida. Y el periodista que no es idealista tampoco. Entonces yo creo que ahí te puedo contar que yo nunca cambiaría nada, ni un centímetro de los 35 años que he dedicado a esta profesión que sí que es noble, que es el periodismo. Me dejó melancólica con esa última. Yo soy así muy Con melancólica. O sea, esa ya te digo, última soy muy frase. sentimental. No Súper llores, no emocional, llores. me dejó súper emocional y estuve pensando como que, wow, con todo esto que usted dijo que para usted es el periodismo, si yo sería capaz de ser periodista. Para los que no saben, yo soy productora, no soy Lo periodista. vas a hacer porque eres una chica que te desempeñas muy bien, tienes una excelente proyección y no la pierdas nunca. Tienes un buen sentido de la noticia y eso, por eso es que nos llevamos bien también. Ah, mire. Buen sentido de la noticia, es ágil, es versátil, es joven, es uno de los rostros que yo más admiro. Tengo algunos comunicadores que admiro, entre ellas está Melissa Lazarus, Nicanor Alvarado es otro, y no te puedo mencionar un par más, pero sí, son periodistas que realmente creo que están haciendo, bueno, tú dices que no eres periodista, pero lo eres, están haciendo un buen trabajo por los medios. Yo soy una fiel creyente del buen contenido, así que creo que también eso es esencial hoy día, reforzarlo. Ustedes pueden escuchar a Mirna Ortega todos, bueno, de lunes a viernes, casi dije todos los días, de lunes a viernes aquí por Arca Media en directo en su programa Más de 4, de 4 a 5 de la tarde. Ella está acompañada de Manuel Motiva, otra gran persona que hemos encontrado aquí en Arca Media, que en algún momento va a estar aquí sentado junto con nosotros para que cuente su historia, que definitivamente
caótica también la historia de Manuel Motiva. Es una historia interesante Sí, también. una historia súper interesante. Pero en esta ocasión conversamos con Mirna Ortega, que como les comentaba, de lunes a viernes por 97.7 FM y por el canal de YouTube de Arca Media en directo y en nuestra página web. Ustedes la pueden escuchar en su programa Más de 4. Le agradecemos por habernos acompañado en este episodio que me encantó. Todas sus anécdotas. Así es. Gracias, Melissa, de verdad. Feliz de haber estado aquí en Caóticamente y que haya pasado por tu alfombra fuchsia. ¿Qué alfombra es esa? Esto Azul. como rosado. No, rosado con morado. Gracias, de rosado con verdad. Es morado. un honor para mí porque veo que has tenido aquí a Balbina, a Eduardo Limjuen, que es un gran amigo, y a un poco de gente más. A Yun Yun. Imagínate. Ya faltaba yo. Nos vemos el próximo jueves con otro programa más de Caóticamente. Se pueden suscribir, darle like y dejarme en los comentarios qué le pareció este episodio. Así que nos vemos el día jueves con más información. Gracias, Foncho, por hospedarnos, por estar en controles. Se despide Melissa Lazarus aquí en Caóticamente. Chao. Bueno, se acabó. Hasta aquí llega Caóticamente. Nos vemos en un próximo episodio.